Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles va a tener lugar aquí en París una subasta de más de 100 objetos de arqueología precolombina, siendo los cuales considerados como Patrimonio Cultural de México por las autoridades de ese país. Por esta razón, el martes tuvo lugar aquí en Francia una rueda de prensa en la que su embajador pidió la anulación de la subasta en nombre del Gobierno de México. Rueda de prensa en la que estuvo presente Laura Elena González, directora general de Relaciones Culturales de la Cancillería Mexicana, quien precisamente ha tenido la amabilidad de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, señora González. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Muchas gracias de invitarnos para conversar con el público. Un placer tenerla aquí. Permítame que explique antes que nada que ha nacido en San Luis Potosí en 1954, donde ha desarrollado una intensa labor como gestora cultural, pero es verdad que su pasión es la literatura y la poesía sobre todo. Es verdad, así es. Yo entré desde muy joven a un taller de creación literaria con un maestro ecuatoriano que estuvo en el país exiliado en los 70s, y eso me inició en la literatura y en lo que creo que será siempre mi pasión. Ha publicado varios libros, antologías de poesía, por cierto. Sí. Es importante dar a conocer las poetisas de su país. Yo creo que sí, las mujeres en los últimos años hemos tenido más... yo no digo que antes no se escribía, hemos sido más publicadas últimamente, más las jóvenes, que son más jóvenes que yo. Me da mucho gusto ver muchos jóvenes escribiendo tanto poesía como narrativa, dramaturgas. Creo que es uno de los medios en el que podemos estar en contacto con lo que sentimos, cómo vemos el mundo y completarnos como seres humanos. Al mismo tiempo se va a implicar en la política cultural de San Luis Potosí, pero hay algo más prosaico que la política. Usted que es poeta. Ha sido una contradicción para mí, en primer lugar. Nunca pensé que fuera yo a terminar dentro de una cuestión que tuviera que ver tan directamente con la política, pero la vida lo va llevando y uno va tomando decisiones, y a mí me solicitaron hace ya muchos años, en el 94, que fundara una editorial para el Estado. Yo había sido parte de un grupo de escritores que habíamos estado preguntando si podíamos recuperar un espacio donde vivió López Velarde, que es un escritor muy importante, modernista para la tradición mexicana, y me dijeron sí, pero vienes y también colaboras con nosotros. Y bueno, uno poco a poco va cediendo, y eso fue lo que me acercó más adelante. Tuve otros puestos, por supuesto, que tiene que ver, también es importante mi paso como maestra de cuestiones de humanidades, que seguí teniendo los dos aspectos hasta que pude. Después ya no pude tener más que uno solo. He leído que ahí en San Luis de Potosí, en el ámbito cultural, había ciertas tensiones entre los locales, como usted, y los de afuera, los que venían de Ciudad de México. No hubo sangre, imagino, ¿no?, en esas tensiones. No, pero yo creo que es algo que es muy comprensible en un país en el que ha sido tan centralizado como es en Francia también. El que los autores que no vivimos en la Ciudad de México fuéramos menos atendidos, y creo que correspondió a mi generación el quedarnos en algunos sitios. Algunos de los compañeros con los que trabajé, uno de nuestros compañeros principales se fue a Ciudad Juárez a fundar los Talleres del Norte y a construir una interlocución de creación diferente con la Ciudad de México. Yo no creo que nunca, por supuesto, tenemos grandes amigos en la Ciudad de México, y creo que a mi generación le correspondió hacer ese puente de respeto entre los autores que están en la Ciudad de México y la variedad tan importante del resto del país. Somos un país enorme.
Además, San Luis de Potosí tiene una riqueza cultural extraordinaria. El centro de la ciudad está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la parte de la UNESCO. Da una importancia especial, ¿no?, la gestión cultural en un sitio como ese. Sí, claro que sí. Uno tiene una responsabilidad, en primer lugar, con la denominación, ¿no? La denominación nos exige que veamos nuestro patrimonio, lo preservemos y que la ciudadanía también se haga consciente de eso. Esto ha sido importante. Hace unas semanas acaba de haber una reunión en la que la UNESCO fue a firmar un acuerdo de estimular todo lo que son los sitios independientes que son promotores de la cultura, es decir, el respeto a los derechos culturales. Y para mí fue muy importante otro aspecto que tiene que ver con esta responsabilidad, que cuando fui directora de cultura del municipio, fui parte de la construcción del respeto y de la estimular el que los sitios que son patrimonio sean protegidos y que los protectores seamos los ciudadanos. No hace mucho fue nombrada directora general de Relaciones Culturales de la Cancillería mexicana. Ahora forma parte de los de afuera, pero realmente de los de afuera, de México, ¿no? De muy afuera, así es. Pero creo que lo importante, y creo que la parte que me acerca a la Cancillería, fue el conocimiento que tengo de todos estos años de estar en el centro y de estar, lo que mal llamado se dice la provincia, pero es el interior del país, y de poder hacer los vínculos con el conocimiento de los creadores en el país hacia el exterior, que es parte del trabajo que hago ahora. Volviendo a la subasta aquí en París de la arqueología precolombina, ¿cuáles han sido las razones para que el gobierno mexicano pida esa suspensión? Son muchas las razones. En primer lugar, el que una venta como esta representa la ilegalidad del origen de las piezas. Específicamente, como usted bien decía al principio, mi presencia responde al énfasis que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de una nueva rama o de un nuevo pilar que está dentro de la Secretaría, que se llama Diplomacia Cultural, venimos a reforzar esta demanda de que debemos detener el tráfico y la venta de este tipo de piezas. Y hay razones muy importantes en un mundo en el que cada vez se defiende el origen de las culturas que fueron tan lastimadas en el pasado, como ha sucedido en todo el mundo, en África, en América Latina, en Australia, aún aquí en Europa, de las comunidades que tienen una visión diferente. Pues nosotros tenemos que ser portavoces y defensores de todas estas piezas. Hay un significado más profundo detrás de venir y tratar de detener esta venta, porque tenemos que alentar también la vista, la reflexión de estas piezas en el contexto en las que originalmente estuvieron. Si nosotros seguimos fortaleciendo la descontextualización de estas piezas, pierden su significado y se anula la fuerza de la cultura de la cual provienen. Eso no pensamos que ayude ni a las piezas ni al coleccionismo, y fortalece lo ilícito de estas prácticas. No es un problema exclusivamente mexicano. No. Colombia se ha solidarizado con su petición. Así es. Guatemala también. Y el caso más flagrante es el Partenón de los griegos de Atenas, que está en Londres. Hay una reflexión, por supuesto, de unos años para acá, en la que el mundo cambia. Lo que en el pasado nos hubiera parecido que era correcto, o les pareció, porque nosotros no estábamos en esa decisión, que era correcto, tendríamos que enfatizar que en un mundo en el que se ha revisado estas relaciones no es correcto, y que tenemos que empezar a cambiar desde el discurso y desde la visión, y por supuesto desde los actos, que debemos minimizar el cambio comercial y debemos tratar de, fortalecer
el estudio y el respeto por las culturas, no por los objetos. Por cierto, Laura Elena González, ¿cuál ha sido la respuesta de la casa de subastas Millón? Pues la respuesta ha sido negativa. Creo que van a salir en unos minutos más con un fortalecimiento, ellos dicen, de su venta. Nosotros seguimos pensando que bueno, hay un aspecto financiero comercial absolutamente desvinculado del amor realmente por las culturas ancestrales, y que seguiremos nosotros levantando la demanda, porque desde la jurisdicción mexicana es un acto ilícito que nosotros vamos a tratar de perseguir. La colección que se va a vender es la colección Orange, una colección privada, ¿no? ¿Se sabe de dónde proceden esos objetos? También esa es una de las cuestiones. No nada más de dónde procede, nosotros tenemos la certeza que algunas de las piezas no son de reciente fabricación. Son falsas. Esto complica todavía más, porque al mezclar piezas auténticas, que lo son, con piezas de reciente manufactura, también respetan muy poco las piezas auténticas que ellos están poniendo en la colección. Mezclar este tipo de objetos, creo que también hay un engaño detrás. Y que debemos alertar al coleccionismo de tener actitudes diferentes frente a estas ofertas. En estas ofertas es muy importante el papel de los expertos, ¿no? Tienen sus cosas que decir, ¿no? Sí. Sobre todo mexicanos. Nosotros hemos presentado el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dio su dictamen de cuáles son, a través del catálogo que presentaron, que todo el mundo podíamos tener acceso a él. Ellos estudiaron el catálogo y hay un porcentaje de las piezas que el INAH dice que no son auténticas, que son de reciente manufactura. El mercado del arte precolombino es floreciente, hay miles de millones que tornan en torno a él. Esa es la causa principal de saqueos, de yancimientos, de exportación ilegal quizás de obras de arte. Es verdad. Es económico. Si alguien no las comprara, pues a nadie le interesaría estar fortaleciendo este saqueo. Y hay algo que sí tendríamos que decir que ha aumentado en los últimos años y que no hemos mencionado, y tiene que ver con la cuestión del crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado tendemos a etiquetar algunos aspectos de las actividades de estos grupos, pero tendremos que imaginar que hay unas grandes especies de colaboradores internacionales que fortalecen estas cuestiones. Si en un momento les va bien hacerse de recursos a través de esto, esos recursos no sabemos después para qué van a ser aplicados dentro de esta red de ilegalidad y de terrorismo y crimen organizado. ¿Qué pueden hacer los estados para combatir el expolio de obras del arte del pasado? En primer lugar, son dos aspectos. El que estamos haciendo en este momento sería la visibilización de lo que sucede detrás de la ilegalidad. En el momento que nosotros nos quedemos callados de que lo que está sucediendo es ilegal, estamos también un poco no defendiendo nuestra cultura. Pero se tiene que ir creando una conciencia en todos los pasos anteriores. Una, en los coleccionistas, en el público en general. ¿Cómo vamos a pensar que esté bien que una pieza que fue creada con una finalidad ritual o que fue creada dentro de ciertas características vaya a estar bien en una vitrina privada de su comunicación, porque eso es lo que quiere decir, y que nadie más pueda realmente tener un diálogo con esos objetos? Los estamos aislando, estamos dejando de que los museos, al revés, lo que hacen es fortalecer una relación de significado entre los visitantes a un museo y las personas que por primera vez se enfrentan a una cultura. Entonces tenemos que fortalecer el multiculturalismo que, por supuesto, estas piezas emiten cuando están en su contexto. No son meramente decorativas. No,
No, esa no fue su función y eso no es para lo que están creados. Nos pueden parecer agradables, nos pueden parecer exóticas o no, pero tenemos que entender cuál es el origen, o estamos, desde la perspectiva de los lenguajes, los estamos privando de hablar realmente, de comunicar, de tener un sentido. Laura Elena González, como directora general de Relaciones Culturales de la Cancillería mexicana, ha venido a Francia además para estrechar relaciones culturales entre ambos países. ¿En qué estado están las relaciones culturales entre Francia y México? Yo veo que muy bien. De verdad tenemos muy buena relación, tenemos una fuerte relación respetuosa, pero amplia en muchos aspectos. Está el aspecto, por supuesto, educativo, que nos importa muchísimo, tanto de un lado como del otro, pero hay una cuestión específica que también estoy trabajando junto con la embajada y desde la diplomacia cultural, que tiene que ver con una reflexión, una reunión que estamos planeando para noviembre sobre inteligencia artificial y aplicación de tecnología e innovación en la cultura. Es una discusión internacional que creo que debemos tener porque el mundo se ha hecho más pequeño y ahí es donde podemos empezar a unirnos o a padecer desde ahorita un futuro que se nos va a escapar. Usted, que es natural de San Luis Potosí, acabo de aprender que San Luis Luis Potosí viene de San Luis, el rey de Francia. Así es, somos una ciudad en que nuestro patrono es San Luis, rey de Francia. Desde que somos chicos crecemos con la imagen del rey de Francia. San Luis, el de Potosí, porque decían la mina que se encontró a unos kilómetros de donde está ahora la ciudad está en el valle, en la montaña estaba esta mina. La vieron que era tan rica que dijeron que era un Potosí. Y le encomendaron al rey de Francia. Somos una ciudad con una fundación católica muy fuerte y sabemos lo que representó para la Iglesia Católica San Luis, y ha sido siempre nuestro patrono. Hablando de Potosí, mi madre todavía cuando me portaba bien me decía, vale, es un Potosí. Claro. Imagínate, se dice muy a menudo. Sí. El Instituto Cultural de México aquí en París es uno de los más activos en la capital de Francia. Es cierto que está en cartera la creación de un Instituto México, copiando quizás un poco el Cervantes o el Goethe o el British Institute. Hay una iniciativa que tiene que ver con una cuestión de la lengua también, ¿no? Y de nuestra civilización. Se está trabajando sobre todo del lado de los mexicanos fuera de México. Hay una intención, probablemente se hará algo, no estamos seguros todavía, pero algo parecido, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos 52 representaciones. Estados Unidos es el lugar donde el destino de los mexicanos es más fuerte, y creemos que una manera de fortalecer la relación, el arraigo, la identidad de muchos de los mexicanos en Estados Unidos es a través de esta especie de instituto. Pero hay ideas de fundar 2 o 3, como siguiendo exactamente el ejemplo del Instituto México en Francia, en algunas partes de Asia y no sabemos si de África, que es donde también tenemos que fortalecer nuestro legado y nuestro diálogo, sobre todo el día de hoy. En Estados Unidos, donde el español va a ser la lengua mayoritaria muy pronto, ¿no? Así si no es. Lo es ya, quizás. Así es. Nada más de mexicanos, hay 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos. En Los Ángeles hay 1.800.000 mexicanos, en diferentes proporciones. Hay de primera, segunda y tercera generación, y por supuesto que hay una cantidad de mexicanos ya en puestos dentro del gobierno y con industrias y posiciones económicas, académicas en la sociedad estadounidense, y creo que somos la minoría más fuerte
en Estados Unidos el día de hoy. En fin, pues muchísimas gracias, Laura Elena González, directora general de Relaciones Culturales de la Cancillería de México, por haber estado aquí con nosotros. Permítame también dar las gracias a Julián Leng y a Suelke Dier, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.